ver a los niños. Una iglesia donde hay niños es una iglesia viva, ¿no es cierto? Donde hay jóvenes también. Ahora necesitamos retomar con los jovencitos, porque sabemos de que Dios tiene cosas grandes para con ellos. Hoy vamos a tener dos aspectos importantes para tocar en este tema. Uno, vamos a predicar de una manera muy corta, y otro que vamos a trabajar lo que va a ser cómo presentar el evangelio. El domingo pasado el pastor Víctor estuvo predicando acerca del testimonio personal, lo importante de que es tener el testimonio. El testimonio es una herramienta sustancial para uno poder evangelizar, y él explicó y enseñó el domingo pasado, y hoy vamos a trabajar en la otra área de cómo presento yo ese testimonio y cómo hago para poder evangelizar. Porque una de las cosas es que a veces no sabemos cómo evangelizar, ¿cierto? O sencillamente no sabemos qué decir en esos momentos. Vamos a ir en el libro de Mateo capítulo 9, quiero tocar este tema, Mateo capítulo 9, porque encontramos cómo Dios obra en la vida de una persona, y así Dios quiere obrar en las vidas de otras personas. Pero antes de ir a Mateo capítulo 9, yo quiero dar una introducción de el amor de Dios es muy grande. La Biblia dice en el libro de Oseas, si usted lee Oseas, sabe lo que voy a hablar. Si no lo ha leído, se lo voy a resumir. Dice la palabra en el libro de Oseas que Dios le dice a un profeta, a un sacerdote, que tiene que casarse con una mujer que es prostituta, una mujer que trabaja en el área sexual. Un sacerdote en aquella época no se podía casar sino con una virgen, no con alguien que estuviera en el trabajo de la prostitución, ni menos si no era virgen. Ahora, si no era virgen y si estuviera en el trabajo de la prostitución, no podía. Y Dios le dice al profeta Oseas: cásate con una prostituta. Yo quiero hablarles acerca de algo tan terrible que se ve aquí. ¿Qué es lo terrible para el profeta? Él le dice: Dios, ¿cómo quiere que yo me case con una prostituta? Y Dios le dice: cásate con ella. Él decide, busca una mujer prostituta y se casa con ella. Por sorpresa, tú sabes que si ella está en el trabajo de la prostitución, ella seguía en la prostitución, y cuando el profeta quería botarla, Dios le decía: vuélvela y tómala y ámala. Así que el profeta volvía y la tomaba. Tuvieron un hijo y ella seguía, y cuando él la quería botar, Dios le decía: vuélvela y tómala. Así que el sacerdote otra vez tomaba a esta mujer prostituta. Tuvo el segundo hijo, tuvo el tercer hijo, y esta mujer todavía seguía en la prostitución, hasta que llegó un momento que dice que él la dejó, y Dios llama al profeta y le dice: vuélvela y tráela y ámala. Y le dice: Señor, pero entonces, ¿qué es todo esto? Yo no entiendo qué es todo lo que tú quieres enseñarnos con esto. Y él le dice: así le vas a decir a Israel: así como tú amas a esta mujer que se prostituye, así es mi amor por Israel, que aunque yo los amo, ellos siempre corren tras otros dioses, ellos siempre me abandonan, pero mi amor es eterno hacia ellos. Y yo quiero decirte en esta tarde a aquellos que dicen: yo he pecado, yo he cometido grandes cosas que yo creo que Dios ya no me ama, yo creo que Dios no me va a perdonar, yo creo que ya a Dios ni siquiera le caigo bien. Yo voy a decirte: el amor de Dios es tan grande, es tan eterno, que va por encima de tus pensamientos y de mis pensamientos. Está por encima de lo que tú y yo creemos. Aunque usted y yo sabemos que no hemos sido los mejores y que le fallamos a Dios, el amor de Dios todavía continúa a usted y para mí. Por eso en esta tarde yo quiero decirte: si Dios amó a Israel, que Israel lo abandonaba, Dios también te ama a ti y me ama a mí. Amén. Amén. Usted y yo que creemos que por el pecado que hemos cometido ya Dios se apartó de nosotros, ya Dios no nos ama.
Yo voy a decirte lo contrario, el amor del Señor sigue siendo. Él es fiel, Él nos ama aunque usted y yo somos infieles. Él sabe tu condición y mi condición. Ahora, el objetivo no es de nosotros volvernos como Israel que quería devolverse, no. El objetivo es que entendamos que aunque el amor del Señor está con nosotros, nosotros también debemos de corresponderle a Dios. Este hombre, como Oseas, él quería humanamente dejarla, pero el amor del Señor era el que permitía que ella regresara y tratarla como si nunca hubiera estado con otras personas. Perdón. Gloria a Dios. Porque nosotros racionamos diferente, ¿cierto? Y si alguien no las hace, ¿qué decimos? No la paga. Usted se imagina que Dios estuviera pagándola cada vez que usted no la hace. ¿Habría alguno aquí? ¿Quedaría uno aquí? Que si chamuscados. Aquí no habría ninguno, se lo aseguro. Se lo aseguro. Y le pongo la firma. Péseme un papel y le pongo la firma. No habría ninguno aquí. ¿No es cierto? Porque una sola mentira es pecado, ¿cierto? Un mal pensamiento es pecado. Así que no habría ninguno. Y usted ya ni usted, pastor, sí, ni yo. Pero el amor de Dios es tan grande que usted a veces no lo alcanzamos a comprender. Por eso a algunas personas les cuesta, cuando alguien ha sido sicario y llega a los pies de Cristo, hay personas que les cuesta decir, ¿cómo es que Dios perdonó a ese que tanto mal le hizo? Dios perdona. Ahora, Mateo capítulo 9. Vamos a algo interesante lo que dice Mateo capítulo 9. Dice la palabra, ¿ya lo tienen Mateo capítulo 9? Muy bien. Te voy a dar una enseñanza muy corta porque quiero usar el tiempo para la enseñanza. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Padre, te ruego que tu palabra sea hoy perfecta y que nos lleve a ser hombres y mujeres sencillos delante de ti y que podamos hablar y permanecer siempre en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero mencionarte algunas cosas. Número 1. Un milagro que viene acá. Pero el milagro no sucedió a menos que otros lo llevaron. Yo he hecho los 4. La verdad que la Biblia no dice si eran 4 o eran 5, eran 10, pero habla de que a este paralítico, no sabemos cómo se volvió paralítico, si fue a través de un accidente de moto en aquella época. Usted sabe que la moto de esa época eran los caballos, los burros. No sabemos si habrá caído, qué sé yo. No nos dice la Biblia cómo adquirió la parálisis, pero lo que sabemos es que este hombre estaba, ¿cómo? Estaba paralítico. Y dice la palabra que lo llevaron, sí, tendido sobre una camilla, y dice, y al ver la fe de ellos. Entonces, este hombre paralítico es impulsado por unos amigos en el cual le creen a Jesús y dicen, vamos a ver un milagro. Hoy te vas a levantar, queremos que Dios te levante. Yo digo, permítanme especular un poquitico. No lo dice la palabra, pero déjenme imaginar, déjenme soñar. Amigos de farra, van en su farra y en una de esas se cae del caballo, se golpea en el cuello
queda cuadripléjico y los amigos dicen, wow, el dolor de los amigos al ver que uno de ellos está mal. Yo me imagino que lo habrán llevado a los médicos y los médicos le dirán, lamentablemente, no podemos hacer nada. Su amigo no va a volver a caminar. ¿Usted se imagina el impacto de la noticia a esta persona que comienza a decir, ya no siento los pies, no siento el cuerpo, no puedo mover los brazos y ahora me voy a quedar así? ¿Usted se imagina el impacto que genera una noticia de esta o un accidente? ¿Sí? ¿Ha tenido algún amigo que estaba bien y de repente tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas? ¿Ha tenido? Porque nosotros tuvimos un pastor amigo que nadando se tiró en una piscina y resulta que la piscina donde se tiró era en el lado de los niños y cuando se golpeó con el piso, de una vez se dislocó en la parte de la cervical y él quedó en silla de ruedas hasta el último día de su muerte. Ahora, este hombre, al menos él podía mover la cabeza, pero dice que este hombre estaba totalmente paralítico. Y aquí vamos a mirar la enseñanza que Jesús nos da en este texto en Mateo capítulo 9. Dice que estos hombres llevaron a su amigo. No lo llevaron donde el brujo. No lo llevaron donde la chismosa del barrio. No lo llevaron donde Paquita, perdón, no era Paquita. En esa época no estaba Paquita, hermano. No lo llevaron allá, lo llevaron a Jesús. ¿A dónde lo llevaron? A Jesús. Ahora, se enfrentan a un problema. Usted se imagina yo no sé si eran 4, déjame hablar de 4, cargándolo. Ahora, cuando llegan a la casa, dice que la casa estaba tan llena que no pudieron entrar. Y dice que subieron en el tejado, abrieron el tejado y lo empezaron a bajar. ¿Te imaginas todo lo que tuvieron que hacer? Amarrar las 4 puntas, de cerciorarse de que no se vaya a caer y empezar a bajarlo de tal manera que llegó donde estaba Jesús. Pero es interesante que la Biblia dice que a Jesús no lo sorprendió el paralítico. ¿Qué fue lo que lo sorprendió a Jesús? Dice, la fe de ellos. La fe de ellos. Es interesante. No le impresionó a Jesús el paralítico. Lo impresionó ver a un grupo de hombres, de amigos, tratando de bajarlo y sabiendo que si él podía estar ante Jesús, iba a ser sanado. Permítame decirle lo siguiente. A Jesús, cuando lo vio al paralítico, ¿cuál fue la palabra que le dijo? Por alguien por allá lo escuché. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Tus pecados sean perdonados. Pregunta, ¿por qué Jesús comienza diciéndole tus pecados sean perdonados cuando lo que él necesita es ser sano? Sabía la naturaleza de uno. Sabía la naturaleza. Pregunta, ¿por qué Jesús no resaltó la fe del paralítico, sino la de ellos? Me atrevo a decir que el que lo llevaron no era que anduviese con mucha fe. Porque si hubiera tenido tanta fe, había el texto resaltado al ver la fe del paralítico y de ellos. Pero no resaltan fe en el paralítico, sino en ellos. Mira el texto y verá. Yo estuve leyendo Mateo, estuve leyendo Lucas, estuve leyendo en todo donde hablaron de este mismo tema para ver dónde radicaba, y todos decían lo mismo. La fe de ellos. Ahora, tus pecados te son perdonados. Aquí vamos a encontrar en la aplicación algo muy importante. Número 1, el mover de la fe. Diga conmigo, el mover de la fe. Dígale que está a su lado. Fe en acción. No fue fe simplemente tengo fe. ¿Crees que Dios te puede sanar? Sí, tengo fe. Hay que mover la fe. Hay hermanos y hay creyentes que todavía no se sanan, no porque el Dios no siga obrando, es porque ellos no tienen fe. A medida que pasamos tanto tiempo en las iglesias y leemos tanto la Biblia, hay gente que en vez de tener más fe, tienen menos fe. Tienen más conocimiento de la palabra, pero tienen menos fe. Y es interesante porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
En la medida que leemos la palabra deberíamos de adquirir más fe. Pero la realidad en las iglesias de hoy es que las personas que se sanan por lo general no son los hermanos, son los nuevos. Interesante. ¿Cuántas veces, pastores, oren por mí? Y uno ora y todavía sigue enfermo. Aquí hubo el honrar de la fe de ellos. Donde hay fe siempre va a haber el mover de Dios. Y aquí, como estos tenían fe, el paralítico fue sanado porque Dios honró la fe de ellos. La iglesia, ahora vamos a la iglesia. La iglesia tenemos que ser como esos hombres, déjenme decir 4, puede ser más, pero déjenme resumirlo con 4. La iglesia debe ser como esos 4, que aplicaron la fe, no solo en el creer, sino que accionaron en el llevar. Hoy hay muchas personas que están paralíticas afuera. Hay mucha gente que afuera necesita que haya la iglesia, que hayan cristianos que lo lleven a los pies del Señor. Esto fue lo que hicieron estos hombres. Lo llevaron a él. Él no se podía mover. Recuerda, el pecado inmoviliza. Dígale que está a su lado. El pecado inmoviliza. Usted se ha dado cuenta, cuando hay pecado, la oración mengua. Cuando hay pecado, las ganas de evangelizar mengua. Cuando hay pecado, las ganas de levantar las manos mengua. Cuando hay pecado, no vemos claramente a Dios. Y no nos vamos a mentir en esto. Porque en la medida cuando tú estás metido en oración, tú eres ligero en la presencia del Señor. Pero cuando estamos menos en la presencia del Señor, más vemos hacia el mundo que a Dios. Y cuando vemos más hacia el mundo, nos convertimos en alguien que ni siquiera toleramos lo que Dios hace. Y se lo voy a demostrar. La Biblia dice que los fariseos que estaban allí empezaron a decir: ¿quién es este que perdona pecados? Si ellos estuvieran en una buena relación con Dios, estarían diciendo: alabado sea el Señor. No, ellos estaban oponiéndose a lo que Jesús quería hacer. Es interesante que en la medida que nosotros estamos caminando con el Señor y vemos que Dios usa a un hermano, usa a una hermana, Dios se glorifica en alguien, nos glorificamos también diciéndole gloria sea al Señor. Nos gozamos, esa es la palabra precisa. Nos gozamos con el hermano que Dios está haciendo algo. ¿Sí o no? Pero si usted no se goza cuando Dios hace algo en alguien, usted está en el lado de los fariseos. Yo estoy en el lado de los fariseos, que estoy cuestionando lo que Dios hace. Hello. Dígale que está a su lado. Primero lo interno que lo externo. Jesús comenzó con lo interno. Le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. No tuvo con Jesús ahí con ellos como que lástima. Ay, está paralítico. No le vamos a decir nada porque él se va a resentir. No, tus pecados te son perdonados. Interesante, no vemos al paralítico diciéndole ahí: ¿por qué me dices eso? No, el paralítico dice que estaba ahí callado. Y Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Comienza por lo interno, no lo externo. El milagro no comienza desde afuera, comienza desde adentro. Y Dios estaba mirando lo que había dentro del corazón del hombre. Y le digo: primero que todo, tus pecados te son perdonados. Puedes estar paralítico o puedes tener movilidad. El problema no es la movilidad o la parálisis, es el corazón. Dígale que está a su lado, el problema es el corazón. Un corazón sano percibe todo lo de Dios. Un corazón enfermo no percibe nada de Dios. Si estamos aquí, por eso Dios comienza de adentro. Tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí teológicamente? Que Jesús es Dios y tenía el poder y la potestad para perdonar los pecados. Aquí no era Jesús, es un hombre o es un maestro, era un rabí. No, Jesús es Dios y tiene la facultad de perdonar los pecados. Y los que estaban cuestionando eran, no que era un maestro ni un rabí, sino la facultad de perdonar. Me sorprende que los judíos que estaban allí estaban cuestionando eso, cuando en el libro de Mateo dice que nosotros debemos de perdonar, así como nuestro Padre que hay facultad ahora tiene usted de perdonar. ¿Sí o no?
¿Tenemos facultad de perdonar? Sí, pero a veces usamos esa frase, que lo perdone Dios, porque conmigo ya se murió. ¿Ah? Y si yo lo llego a ver, mejor dicho, que el Señor lo saque aquí porque, como dicen los dominicanos, galletas que le doy. ¿Los puertorriqueños también dicen así? No, ellos dicen, ni para allá voy a mirar. Ni para allá voy a mirar. Entonces, rápidamente encontramos aquí, número 1, la fe tiene que tener acción. Necesitamos tener fe y tenemos que mover la fe. Y como iglesia necesitamos movernos para darnos cuenta que en el mundo hay personas que también están con parálisis emocionales, sentimentales, pecados, odios. Hay muchas cosas y se necesitan que hayan varios que movilicen a otros. Por eso tu amigo, cuando estás en la escuela, cuando estás en el high school, cuando estás en la universidad, cuando estás en el trabajo, tu amigo, tu compañero, necesita ser movilizado por alguien que tiene fe. Y tú eres la persona que Dios ha puesto en ese lugar para movilizarlo. Aquí no dice que el Señor los llamó a ellos 4 para que lo movilizaran. Dice que ellos tenían la iniciativa. La iglesia tiene que tener la iniciativa de salir y tomar a los que están paralizados, a los que no se pueden mover emocional, a aquellos que hubo un daño en su vida y desde ese momento no han podido perdonar a alguien. Dios tiene algo especial para ellos. Amén. Yo quiero decirte en esta tarde, tú y yo hemos sido llamados como esos 4 para mover la fe y creerle al Señor que el vecino, la vecina, el tío, la tía, el hermano va a recibir del Señor. Porque lo más importante allí no era la sanidad, era la salvación. ¿De qué sirve ser sano e irse al infierno? ¿Sirve de algo? Por ejemplo, usted viene y dice, yo voy a traer a un familiar que está enfermo de un cáncer. Oren por él para que Dios lo sane. Dios lo sana. Pero nunca recibió a Cristo. ¿Qué va a pasar más adelante? Después de varios años se va a morir. ¿Y a dónde va a ir? ¿Se fue sano? ¿A dónde? Para abajo. Al infierno. Dígalo con claridad. ¿Para dónde se fue? Al infierno. Debajo del cielo. ¿No? Pastor, ore para que Dios lo bendiga y le prospere. Oramos y Dios lo prosperó, pero nunca recibió a Cristo. Él prosperó y se murió. ¿Para dónde se fue? Porque aquí no está en juego una sanidad o una prosperidad. Es la vida eterna. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que no podemos perder el tiempo con las personas que están a nuestro alrededor. Necesitan recibir a Cristo. Y a veces nosotros reiteramos algunas cosas de recibir a Cristo porque, tengo que decirlo, la iglesia en estos últimos tiempos tiene que ser reevangelizada. Porque hay muchos que escuchan de Dios, pero no caminan con Dios. Pero en esta iglesia, aquí la gente sí camina con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. No, pues yo pensé que todos iban a decir amén. Que sean otros los que no caminan, pero nosotros sí. ¿Ah? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Vamos a caminar con el Señor? Amén. Perfecto. Termino con esto de acuerdo al texto. Dice la palabra que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y Jesús le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis? ¿Acaso no tengo potestad? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Le hago la pregunta a usted. ¿Qué sería más fácil? Decirle, los pecados te son perdonados o levántate y anda. Están divididos. Uno dice, tus pecados, otro levántate y anda. ¿Qué es más fácil para decirle a Jesús? ¿Ah? Bueno, fácil de levántate y anda. Pero Yo doy la primera parte. Yo creo que más fácil era tus pecados te son perdonados. Porque decirle al paralítico, levántate y anda, hay un esfuerzo de fe. ¿No es cierto? Si yo ponemos aquí a alguien y dice, pastor, ore por mí, y el Señor perdóname sus pecados. Eso es lo más fácil. Pero no, pastor, yo quiero que se me mueva la mano, que la tengo paralizada. Ahí ya uno comienza como a sudar, ¿no? ¿Qué es más fácil decir? ¿Cierto? Pero Jesús le dice a ellos, los pone a ellos a pensar para decirle,
tanto los pecados que son perdonados o levántate y anda, para Jesús era igual porque Él es el Señor. Sin embargo, para Jesús era más importante de que Él fuese perdonado que sanado. La sanidad vino como respuesta a alguien que había aceptado el perdón de Dios. Porque el paralítico aceptó el perdón de Dios. Si no hubiese aceptado el perdón de Dios, a lo mejor no se habría sanado. Porque Jesús no estaba poniendo en juego su vida, ni su poder, ni su autoridad. Si usted mira, pero ¿por qué dice eso? Porque la Biblia dice que Jesús fue a su propia ciudad y no pudo hacer milagros allí porque la gente no creía en él. Jesús no estaba estresado si la gente recibió un milagro o no. Jesús estaba con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Él vino para predicar a Israel que Él es el Mesías, que Él era el Cristo, que Él es el Señor y que Él iba a morir por los pecados de Israel y por la humanidad. Él no estaba entretenido ni con milagros ni con las rutas en vino. Él no vino para eso. Él venía con un propósito mayor. Y ese propósito es el que nos permite que usted y yo también hoy recibamos el perdón de nuestros pecados. Así que lo que necesitamos hoy, muchos de los que están aquí y los que estamos aquí, es entender que Jesús nos perdonó cuando murió en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Amén, sí o amén no. Yo le doy gracias porque lo más importante para mí fue cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Fue lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque se me fue una duda que yo tenía. Mi duda era, si llego a morir, ¿para dónde me voy? Y yo me he dado cuenta que muchos, cuando estamos en funerales, esta duda sale a flote en muchas personas. Cuando yo vi a mi padre que estaba allí en su ataúd, mi padre fue cristiano. Y el cáncer, murió con un cáncer. Pero en los últimos días del cáncer, mi papá hablaba tanto del Señor. Y cantaba un coro que me acordé que decía, levanto mis manos sobre ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. Porque cuando Cristo entra en el corazón, perdona y trae la seguridad. Y él murió tranquilo. Después de un proceso que Dios trabajó con él. Y Dios me respondió la pregunta, ¿a dónde voy a morir? La respuesta era sencilla, si Cristo no está en el corazón, vas a ir al infierno. Y cuando yo entendí eso, que Él quería perdonar mis pecados, cuando yo lo entendí, ahí fue donde dije, Señor, definitivamente, tú me estás dando un regalo que yo no quería recibir. A veces manoseamos los regalos. ¿Ha visto a los niños que tienen 10 y 15 juguetes y no saben cuál de todos coger? Y rechazan los otros hasta que va y después coge uno. ¿Se ha dado cuenta que y a veces coge el que es el más barato? Y disfruta de eso. ¿Por qué? Porque le encontró sentido. Porque cuando tú le encuentras sentido a la vida, disfrutas la vida. Cuando le encuentras sentido que Jesús es el Señor, tú disfrutas del Señor. Y entonces, ahora la vida tiene sentido. Y entonces si voy a un restaurante y me siento a comer, digo, gracias Señor, porque me voy a comer todo. Y si me voy a un buffet, digo, gracias Señor, porque voy a quebrar a este buffet. Me voy a comer todo. Todavía no lo he logrado, pero estoy apuntándole. Usted también le ha pasado que va a un buffet y dice, lo voy a quebrar. Y come 3 cositas y sale lleno. Y después te llega a la casa y dice, ¿cómo regalé mi dinero así? No comí nada de lo que había pensado. Pero lo que pasa es que cuando nosotros tenemos a Jesús, ahora ya disfrutamos de la vida. Disfrutas de la pareja, disfrutas cuando llegas a la iglesia, disfrutas al niño que acaba de nacer, disfrutas cuando tiene 11 años, disfrutas cuando tiene 15, que se vuelven. Voy a decir lo que dicen en Ecuador.
En Ecuador dicen que a la edad de los 15 a los 17 años son cebras. ¿Mm? Es decir, un burro rayado. Indomable. Usted y yo también estábamos por ahí, ¿sí o no? Sí, así es. Éramos indomables. Las canas que tuvieron sus padres fueron las que sacamos nosotros en esa época, ¿sí o no? Y entonces ahora que somos padres, empezamos ya a secarnos de un lado para otro, porque vemos que van creciendo y dicen, cuando ellos se acuestan a dormir, dicen, ¿no es cierto? Pero nos ponen a llorar, nos ponen a orar, ¿cierto? Ahora ya los que tienen nietos, ahora el gozo es doble, pero igual sufren porque cuando los nietos hacen cosas no pueden decir nada porque saben que yo soy un abuelo, no los padres. Y aunque quieren decir muchas cosas, les toca que quedarse callados y por dentro se están. Así es. Tres cosas importantes aquí. Número 1. Como iglesia Bautista para las Naciones, vamos a emprender una ruta de ganar almas. Vamos a mover la fe ganando almas. Si yo no sé cómo ganarlo, lo traigo para que otro me ayude a ganar. Amén. ¿Sí? Tómele la mano al que está a su lado. Tómesela por un momentico. Tómele la mano a eso. ¿Sabes qué es lo que estamos diciendo? Si yo no puedo, tú y yo sí podemos. ¿Sí? Eso, pero ahora son ustedes de una vez. Si ella no puede, ella sí puede. Y si yo no puedo, ustedes dos sí pueden. ¿Cierto? Lo que vamos a hacer es eso. Vamos a unirnos ¿para qué? Para traer las almas, los que están, mire, paralizados, con problemas, con muchas situaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traerlo a la iglesia. Pero cuando lo traigamos a la iglesia, por favor, yo quiero pedir este favor. Seamos esos hispanos que realmente somos. Los hispanos somos muy amorosos. Somos muy metidos. Aleluya. Amén. ¿Sí o no? Sí, es. Eso, métase en el otro y dígale, ¿cómo te llamas? ¿Cuándo cumples años? Aquí te lo celebramos, tranquilo. Si no hay pastel, pues, pero que hacemos una bulla, hacemos algo. Pero vamos a ser hombres y mujeres ¿de qué? De fe. Número 2, vamos a permitirle que el Señor perdone los pecados de las personas. No vamos a ser como los fariseos. Los fariseos siempre están con el dedo así bien. Si alguien comete un error, pastor, mire el error que comete. Blanca, mire. Si ponemos a alguien a cantar y canta mal, vamos a hacer como hace Cindy, me gusta. Lo anima. Aunque por acá todo el mundo dice que se dedica al teatro, que se dedica a otros talentos. Hay que decirle que tienen otros talentos. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que hay gente que tiene más talentos. Y todos los que están aquí tienen mínimo un talento. Unos pintan, otros hablan, otros cantan, otros juegan, otros se duermen, pero tienen un talento. Tienes un talento. Y hay que desarrollar esos talentos. Jesús permitió que el liderazgo de estos 4 fuese desarrollado. Él nunca los paró, sino que le dijo, honró la fe de ellos. Amén. Así que la fe que tú tienes, vamos a ponerla en acción. Ahora, lo cuarto que vamos a hacer, diga conmigo, vamos a evangelizar. Sí, vamos a evangelizar. La iglesia tiene que evangelizar. Ahora, Sofi. Ah, no, ella fue precavida. Ella es así. Yo predico y ella está al tanto de las minucias. Pero ayúdeme por favor, Andrea. Ayúdame por favor acá. Octavio. Tiene talento. Yo quiero que usted tome una hojita.
En esta hojita se llaman 4 leyes. Yo quiero que usted la tome y el próximo domingo también lo voy a esperar porque vamos a hacer la segunda parte. Ahora vamos a enseñar cómo evangelizar. Pastor Víctor nos enseñó testimonio personal. El testimonio personal es parte de poder presentar el evangelio. Ahora, esta herramienta nos va a permitir 4 puntos importantes. Levánteme, por favor, voy a volverme hoy como maestro de la clase de los niños. Levántame el dedo pulgar, por favor, y muévame el dedo pulgar. ¿Sí? El dedo pulgar. ¿Sabe para qué quiero? Para que usted se acuerde del primer punto. El primer punto, ¿qué dice? Dios nos ama. Ok, Dios nos ama. Entonces, mira que el dedo pulgar me va a servir cuando no tenga la hojita. Si usted va a predicar a alguien y no tiene la hojita, recuerda de los dedos. Ay, el pulgar. ¿Y qué era lo que dice el pulgar? Dios nos ama. Muy bien, Dios nos ama. Ahora, ¿qué dice Juan 3:16? Vamos a ver, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su único Hijo para que todo aquel que lo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Entonces, el primer punto nos dice que Dios nos ama. Ahora, ahí dice algo. ¿Qué dice allí en su amor es ilimitado? Su amor es ilimitado y completamente incondicional. El amor de Dios es ilimitado e incondicional. ¿Se acuerda que Dios le dijo al profeta, o sea, que amara a la mujer? Para demostrar que el amor de Dios es ¿qué? Es incondicional. Muy bien. Entonces, en el primer punto tenemos Dios nos ama. Ahora, el índice, en vez de apuntar para allá, apúntese por usted mismo. El índice, ¿qué dice? Yo soy pecador. Yo he pecado. Entonces, muy bien. Dios nos ama, pero también ahora entendemos que todo ser humano, ¿qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho? Pecado. Hemos pecado. ¿Qué dice en Romanos 6:23? Muy bien, yo por ahí escuché. Podemos hoy, los que están a través del Facebook, lo voy a dejar. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué fue que lo dijo? Que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien, entonces tenemos el dedo índice que nos dice que nosotros todos somos ¿qué? Pecado. Yo he pecado. Ahora, el Corazón. del corazón. Muy bien. ¿Qué dice? Jesús. Murió por mí. Jesús murió por mí. No. Jesús murió para que podamos tener vida eterna. Jesús murió para qué? Podamos tener vida eterna. ¿Qué dice Romanos 5:8? Muy bien, acá el pastor Ludo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Muy bien, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aunque siendo pecadores, ¿qué hizo Jesús? Murió por nosotros. ¿Y por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Ahora, una vez que nosotros hemos hablado, ahora sí, por favor, muéstrenme su dedito pulgar. ¿Se acuerdan de qué significa el dedito pulgar? Dios nos ama. Dios nos ama. El índice, yo he pecado. El anular, Jesús murió por mí. Pero entonces hay una cuarta pregunta. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cuál va a ser la decisión? Y entonces podemos reforzar en lo que dice Efesios 2:8-9. ¿Se acuerdan de Efesios 2:8-9 que dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios para que nadie se gloríe. Hay otro texto que también lo uso, Apocalipsis 3:20, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muy bien. 4 puntos básicos que nosotros vamos a usar para poder hablarle a otros de Cristo. Ahora, vamos a hacerlo de manera más práctica. Yo necesito a 3 personas aquí. 3 valientes.
permítame. Vamos a ver. 3 variantes necesito, ¿no? Hoy vamos a... Víctor, pero eso, creo que eso ya es hacer trampa aquí ya. Pues. No, porque usted está trayendo a alguien ya de las ligas mayores, pues, a un juego de varial. Ok, entonces vamos a usar este método de las 4 leyes, ¿sí? Vamos a ver si lo convence. Vamos a empezar. Cuando empezamos con nuestros compañeros de trabajo, casi siempre yo empiezo cuando Andrea, en este caso, me está contando sus problemas. Suponemos que ella tiene problemas en su hogar. Entonces, mi consejo para los que quieran compartir y evangelizar a otras personas es contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces ella me contó sus problemas, ahora yo le voy a contar, le voy a abrir mi corazón. ¿Para qué se hace esto? Para romper el hielo. Cuando la persona abre su corazón, espera que uno también abra su corazón. Entonces en ese caso, yo lo que hago es contar qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira que yo en mi vida pasada, yo también pasé por situaciones similares a las tuyas. Pero alguien me compartió el Evangelio, alguien me dijo que a pesar de mi condición en la que yo me encontraba, Jesús me amaba. ¿Tú sabes que Jesús te ama? Sí, Señor. ¿Te han dicho eso, cierto? Bueno, la Biblia dice en Juan 3:16 que Él nos ama. ¿Qué dice Juan 3:16, hermano? Porque de tal manera no Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es enseñarle a ella que Dios la ama a pesar de su condición, ¿sí? Sabemos que en este momento Andrea está pasando por una situación difícil, pues mira, así como yo estaba pasando por esa misma situación, una situación similar, allí en ese momento me di cuenta de que Él nos ama, me di cuenta que Él me amaba, que había dado su Hijo unigénito para morir por mí. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sabías tú que si mueres en este momento sin Cristo, te irías a la eternidad sin Él? ¿Sabías eso? Sí, pero creo que he pecado mucho, entonces creo que Dios no me va a salvar. ¿Ves? Entonces Jesús murió con un propósito. Juan 3:16 dice que Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero hay una decisión, pero antes de esa decisión, la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de nosotros es apto para entrar al reino de los cielos. Todos nosotros hemos pecado, pensamiento, palabra y hecho. Pero por esa razón Jesús tuvo que venir al mundo, tomar forma de hombre y morir por nuestros pecados. Te pregunto, si tú llegas a morir en este mismo momento, Dios no lo quiere, ¿estarías segura 100% que entrarías al reino de Dios? No, porque soy pecador. Claro, nosotros somos pecadores y por esa razón no podemos entrar por nuestra propia voluntad. Por eso necesitamos un mediador, un camino. Y Juan 3:16 dice que Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ponemos nuestra fe en Él, si creemos en Él, entonces Él nos dará la vida eterna. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado, pero Él ha prometido darnos salvación. ¿Saben? Porque si yo creo en Él, ya voy a ser salvo. Sí, porque la Escritura dice que Él perdona todos nuestros pecados, todos tus pecados, los pasados, presentes y futuros, Él perdona todos tus pecados. Juan 5:8, ¿qué dice Juan 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves? Dios muestra cuánto nos ama a nosotros. ¿Cómo lo demuestra Dios? Muriendo por nosotros en la Si vuelvo a cruz. pecar, si vuelvo a fallar. La Escritura dice que si nosotros pecamos, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, Él sabe que nosotros tenemos una condición, en nuestra condición humana de pecadores, vamos a pecar en cualquier momento.
Pero Él dejó un remedio para eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, cada vez que nosotros, como ya le entregamos nuestra vida a Él, si pecamos, Él nos va a mostrar ese pecado, nos va a redarguir, nos va a convencer de que le hemos fallado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confesarlo. No apartarnos de Él. No pensar que ya no valemos nada para Él, porque muchas personas pecan y ¿sabes qué dicen? No, yo prefiero no seguir buscando a Dios. ¿Para qué hacerle felices al diablo? ¿Para qué voy a la iglesia a decir aleluya y voy a seguir en las mismas? No, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y confesemos nuestros pecados. Ahora, te pregunto, la Escritura dice que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Te pregunto, ¿cuál es tu decisión? ¿Aceptas a Cristo o decides seguir tu vida sin Él? Porque la Escritura dice que Él vino para salvarnos. Él no quiere condenarnos, sino que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión personal. Cada uno de nosotros tiene que decidir si acepta a Cristo o no. ¿Qué te gustaría que aceptarlo o no aceptarlo? Aceptarlo, que me perdone y ir al reino de Dios. Yo quiero orar por ti. Entonces, ahí oramos por Andrés. Bien, bueno, un aplauso a... Ahora, alguien que le quiera hacer a otra persona. Entonces, el próximo domingo yo lo espero, porque hay otro método. Y ese método comienza con dos preguntas. ¿Cuántos están convencidos de que si mueren hoy van para el cielo? Yo iba a entrar con ella hasta ahí, pero ya... La segunda pregunta es, ¿y si murieras hoy y Jesús te dice, ¿por qué crees que te debo dejar entrar? ¿Qué le dirías? Próximo domingo los espero, porque vamos a trabajar los métodos. Queremos que usted aprenda a compartir su testimonio, aprenda a evangelizar, y la hojita que le di, yo quiero que usted vaya recordando los textos bíblicos. Haga lo que yo hice una vez. ¿Qué hice yo? Miré el texto y los escribí en la parte de atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Al escribirlo ya empezaba yo como a memorizarlo. Entonces, cuando yo tenía mi hojita, porque la gente por lo general no sabe nada de eso, solo usted, entonces usted utiliza la hojita y como el texto está atrás, usted lo puede leer. Ahora, si usted ya lo tiene listo en su Biblia, pues usted lo puede hacer. Pero hay momentos que nosotros estamos en algún lugar donde no tenemos ni la Biblia. Entonces, ¿yo qué hago? Me acuerdo de la mano. Dios me ama. Yo he pecado. Jesús murió por mí. Ahora, ¿qué decisión vamos a tomar? Estas cuatro leyes me permiten poder evangelizar y poderla impetrar. Ahora, no, mira que el pastor Víctor lo usó de una manera. Empezó con su testimonio y fue metiendo los mismos principios, ¿sí?, en lo que iba conversando. Entonces, esto nos permite, recuerda que la persona, y en esto sí hay que ser claro, una persona tiene que reconocer que es pecador y que sepa que Cristo le perdona los pecados. Porque solamente hacer una oración de fe no significa que es salvo. La persona es salva es cuando entiende que es pecador y que Jesús le perdona. ¿Sí? Porque hay mucha gente que ha hecho oraciones de fe y dice, yo soy cristiano. Pero cuando tú le preguntas, ¿cuándo fue que usted realmente recibió a Jesús? Y en especial, ¿sabe quiénes? Nacido en hogares cristianos. Los que hemos nacido en hogares cristianos tenemos una gran dificultad en saber cuándo fue que recibimos a Cristo. Porque los que hemos nacido en hogares cristianos pensamos de que no tenemos pecados, porque siempre estamos en la iglesia. Es que ese es el problema. Si yo quiero el próximo domingo hacemos una prueba, traemos a todos los que han nacido en hogares cristianos y usted le pregunta cuándo recibió a Cristo, y usted se va a dar cuenta que ellos dicen, a mí me llevaban a la iglesia y yo desde ahí soy cristiano. Yo nací en un hogar cristiano, pero a los 9 años fue cuando yo entendí. Durante todos esos años, ¿qué sabía yo? Textos bíblicos, me aprendía la historia. Pero solo cuando nos íbamos a estrellar fue donde salió la pregunta. ¿Qué pasa si yo llego a morir ahora? ¿A dónde voy?
Y ahí me di cuenta que yo no tenía la salvación. Muy bien, ¿sí? ¿Está ahí? Próximo domingo tráigame al esposo, a la esposa, todos traigan. Porque vamos a seguir enseñando, porque estamos en el proyecto de la iglesia. ¿Cuál es el proyecto de la iglesia? Vamos a ganar almas. Lo hacemos orando. Vamos a discipularnos también. No solo es ganarlo, hay que discipularnos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Amén? ¿Sí o amén?